Sistema mixto versus capitalismo. En el sistema económico mixto, coexisten principios e instituciones de libre mercado, atendiendo a los principios de la oferta y la demanda, con criterios de dirección central de la economía, tales como la planificación, la intervención de precios y la fijación de costes y cuotas. Podríamos decir que es un híbrido entre la economía de libre mercado y el socialismo. A pesar que tiene como principio dogmático o imperativo el bienestar social. Primero distinguiremos entre el sistema económico de libre mercado o capitalismo y el sistema económico mixto o de bienestar social. Hay que remarcar que el capitalismo como libre mercado no existe al 100%, porque para que exista una economía de mercado, el Estado tiene que dar las respuestas fundamentales de la economía, que son: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? En el sistema de economía mixta, el qué, producir y cómo. Producir, si lo determina el mercado libre, según la oferta y la demanda. La intervención del Estado se manifiesta en ¿para quién producir? Y sobre todo en la redistribución de la riqueza. Ejemplos de países con economía mixta son Noruega, Suecia, y en otros países como actualmente España. La economía mixta respeta y protege el derecho a la propiedad privada, el libre comercio y la privatización de empresas. Al mismo tiempo que incluye elementos de las economías planificadas sociales como la regulación, el estado del bienestar y la redistribución de la riqueza a través de impuestos para crear una sociedad más equitativa. Existe un cierto nivel de libertad económica para que el sector privado pueda decidir el uso del capital y buscar beneficios. Al mismo tiempo, el gobierno puede intervenir en algunas actividades económicas e industrias cubriendo los fallos de mercado. Los dos sistemas, tanto el capitalista como el mixto o de bienestar social, pretenden el crecimiento económico del país, pero con distintos objetivos o beneficiarios. Mientras el sistema mixto busca beneficiar al conjunto de la sociedad en pro de lograr que ésta sea más equitativa y el progreso en derechos sociales y laborales. El sistema capitalista se basa en el método llamado el dinero en cascada, es decir, facilidades económicas y fiscales a las grandes fortunas, como incentivación para mantenerlos en el país. De esta manera la acumulación de dinero en las grandes empresas produce un rebosamiento que hace crecer el dinero sin restricciones y esto hace que el dinero se desborde hacia las capas inmediatamente inferiores a ellas. Al mismo tiempo se reduce el gasto público, las clases más necesitadas quedan desprotegidas y las diferencias entre ellas es mucho más pronunciada. Las clases sociales trabajadoras son necesarias en este sistema para el reemplazo de los trabajadores. Esto no compromete al empresario, pues la relación con el trabajador no le obliga a derechos laborales, ni liquidación por despido o indemnizaciones. Este sistema capitalista genera capital con la plusvalía del trabajador. Es decir, y las cantidades son solo estimaciones, si un trabajador le cuesta a la empresa 1.000 euros, ese trabajador genera a la empresa 2.000 euros y la diferencia son ganancias para la empresa. El sistema mixto también promueve el crecimiento económico, pero basándose en el bienestar social. Es decir, se cobran impuestos tanto a las grandes empresas, a la mediana y pequeña empresa, al igual que a los trabajadores por cuenta ajena. Estos impuestos, el llamado IRPF, se calcula según categoría, sector y ganancias. Estos impuestos se destinan a los servicios públicos, sanidad universal y gratuita de calidad, educación obligatoria totalmente gratuita, transporte público de calidad, infraestructuras de carreteras, carril bici, parques, zonas verdes de ocio, actividades para adultos entre otros y para subsidios y protección a las clases y sectores más necesitados o en situación de exclusión. Para el sistema mixto, las clases sociales trabajadoras también son necesarias, se necesitan reemplazo para cubrir jubilaciones, bajas, etc. Pero al contrario que en el sistema capitalistas, el Estado interviene para que ellas y su familia tengan las necesidades básicas cubiertas mientras se encuentren en esa situación. Esto además supone que estas personas sigan consumiendo, siguen comprando, y por tanto contribuyen a que la economía se mueva y al comprar cualquier producto o servicio que adquieran, pagan IVA, por lo tanto contribuyen a las arcas del Estado.
Esto, además de crear una sociedad más equitativa, reduce en gran manera la delincuencia callejera, porque evita la pobreza extrema y la exclusión. Este sistema mixto de bienestar social tiene sus críticas por parte de los sectores conservadores preocupados por perder sus privilegios. Porque el sistema mixto es también un sistema progresista, que avanza en derechos sociales, laborales y en una sociedad más equitativa. Discursos que se han ido anclando en nuestro subconsciente, tras muchos años de haber sido amaestrados por los poderosos. Vamos a triarlos. Primero, ¿por qué debes pagar impuestos para que se lo lleven otros que no trabajan como tú? Si no pagaras tantos impuestos tendrías más dinero, tu dinero, el que tú has ganado con tu sacrificio. No tendrías servicios públicos, pero mejor te pagas tú esos servicios, y te pagas los que quieras, en vez de pagar para que se lleven tu dinero los vagos. En verdad, todos nos pensamos que si hubiésemos nacido en el antiguo Egipto, seríamos faraones, pero lo cierto es que solo arrastraríamos piedras o seríamos esclavos. Nos imaginamos en un mercado libre siendo multimillonarios exitosos, nunca esclavos de las deudas o trabajando en 2 o más trabajos para costear seguros, vivienda, estudios de los hijos, porque esos trabajadores mochileros no son los que salen en la tele, no son los que nos venden un sistema de libre mercado. Lo cierto es que muy pocos son los que en un sistema capitalista se pagan el seguro de salud que quieren, de hecho son muchos los que no se pueden pagar ningún seguro de salud. Lo mismo pasa con la educación de los hijos, la universidad puede costar anualmente lo que gana un trabajador medio al año, sin decir de ocio público, parques, transporte público de calidad y eficiente donde puedes encontrar personas de cualquier estatus social, y que si te pones enfermo lo puedes perder todo. Segundo, el capitalismo defiende la libertad de las personas creando un mercado libre y competitivo, cada persona es libre de usar su tiempo y sus recursos como quiera. Realmente lo que te están diciendo es que te las apañes como puedas, aunque estés en situación crítica. La verdad es que las personas, todas las personas, somos los recursos que se invierten en nosotros, da igual el país de nacimiento, sexo o edad, todos necesitamos recursos. Por eso, no es igual una persona de las capas sociales pobres, con un entorno familiar sin recursos. Posiblemente esta persona tenga pocas o ninguna oportunidad, que la misma persona si fuera de un estatus social alto con todas las oportunidades. Una persona con discapacidad que para poder valerse por sí misma necesita productos ortopédicos o servicios especiales, medicamentos costosos, si carece de dinero su vida no sería la misma, que si pertenece a la clase pudiente. Realmente el desarrollo de una persona depende de los recursos que la sociedad y el Estado invierta en garantizar el bienestar social. Un ejemplo es, cuando un país invierte recursos en el deporte, en ese país afloran buenos deportistas. No es que antes no los hubiera sino que no tenían posibilidades y si no hubiera sido por esta inversión del Estado nunca se habría dado o se hubieran tenido que marchar a otro país con mejores oportunidades. Lo mismo pasa en todos los campos, como la ciencia, la medicina, todos. Tercero, al discurso. El socialismo motiva a los pobres a que dejen de trabajar y a que vivan de ayudas que pagan los que sí trabajan. Este es un comentario que según la condición humana va evolucionando va perdiendo credibilidad, afortunadamente. Pero, aún cala en según qué sectores más involucionados. La clase obrera no quiere dejar de trabajar, esto es insultante, lo que no quiere es trabajar por un salario precario, en condiciones laborales precarias. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Cuarto, en el sistema mixto, el Estado interviene regulando el salario. En el sistema mixto, los salarios también se estipulan según oferta y demanda, pero el Estado interviene garantizando un salario mínimo interprofesional. Mientras que, en el sistema capitalista el salario es acordado entre trabajador y empresario, según la ley de la oferta y la demanda, el salario mínimo interprofesional se elimina. Eliminar el salario mínimo interprofesional solucionó el problema de desempleo en los estados capitalistas. ¿Y cómo se llegó hasta ahí? Pues por una simple regla de 3 que lo arregla todo, que diseñó la empresa de estadistas a la cual se le encargó solucionar la ecuación para que tuviera como resultado 0. Ejemplo de una categoría como técnico informático, el salario mínimo de este profesional serían $1.500. Vale.
¿Cuántos técnicos informáticos contrataría una empresa por este sueldo? 4 técnicos informáticos. Pero si bajamos el salario mínimo a $800 y dejamos que sea empresario y trabajador los negociadores de los extras, entonces esa misma empresa que contrataba 4 trabajadores ahora contrataría 6 técnicos. Pero, si se baja todavía más el salario mínimo, ¿en las mismas condiciones anteriores? Pues entonces la empresa en cuestión puede contratar 8 trabajadores. Siguiendo la consecuente regla de 3, si se elimina el sueldo mínimo, si no se pone condición económica al empresario, éste puede contratar 3 veces más trabajadores que en el primer caso, todo depende del acuerdo entre trabajador y empresario. Quinto al discurso, si tú eres propietario de una empresa, de algún lado tuviste que conseguir el dinero para invertir horas y horas de trabajo, una herencia de tus padres, que se sacrificaron para ti, y viene el socialismo y dice que ese dinero no va a ser para ti, sino que tienes que pagar para repartir en la sociedad, el que asume el riesgo debe ser el que goza de los beneficios, una lógica que el sistema del bienestar no entiende. Como hemos explicado, el libre mercado no existe al 100%, porque para que exista una economía de mercado, es el Estado, el que dé las respuestas fundamentales de la economía, que son: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Y el Estado somos todos contribuimos con nuestros impuestos, por lo cual es justo que contribuya según sus ganancias. El dinero de los impuestos va a servicios públicos que mejoran nuestra calidad de vida, también para las personas más necesitadas. Esto hace que puedan consumir bienes y servicios, y por lo tanto dinero, cada vez que compran algo, pagan IVA, contribuyendo también a las arcas del Estado. También es para ayudas a la nueva empresa, a la contratación, jubilación, bajas laborales, etc. Servicios que para todos, incluido el empresario, necesitará. El miedo al comunismo que hay en los países capitalistas no tiene sentido hoy en día. La palabra comunismo es un saco donde meten todo lo que pueda ser progresista, todo lo que sea un derecho laboral o social. Cuidado que vienen los comunistas y os quitarán vuestra segunda residencia, incluso vuestra casa la convertirán en una multipropiedad de apartamentos para emigrantes, os harán pagar escuelas y hospitales para los pobres. Pues pasó, 8 millones de estadounidenses perdieron sus casas, pero en este caso, no fueron los comunistas. Fueron los bancos, muy lejos de ser sospechosos de comunistas, y lo hicieron sin ninguna ética, a través de las llamadas hipotecas tóxicas, que ellos mismos promovieron, y gestionaron de tal manera que el cliente se veía obligado a adquirirlas si quería conseguir una vivienda. Esto no pasó solo en EU, sino en muchos países tendencia neoliberal o conservadora. Y pasó también que los ciudadanos, además de perder sus viviendas, tuvieron que endeudarse, pero no para mantener pobres holgazanes, sino para rescatar a los bancos. Pero tranquilos que aquí también hubo emprendedores con visión de futuro, pero desde luego no fueron los que consiguieron ahorrar con su trabajo, o con la herencia de sus padres trabajadores. Las familias trabajadoras resultaron ser los grandes perdedores del desastre financiero, los grandes ganadores fueron las empresas que compraron esas viviendas a granel, junto a los bancos que aprovecharon esa oportunidad.